Bueno, pues primero que nada, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Mi nombre es Luis Alberto Baltasar Tadeo y a continuación les presento una breve explicación de lo que fue mi trabajo durante mi estancia en el CENIDET, titulado Análisis numérico del balanceo de rotores asimétricos mediante discos de balanceo activo. El índice de contenido de este trabajo se muestra en esta diapositiva. Comenzamos, ¿no? Rápidamente definimos lo que es la vibración. Vibración, de acuerdo con Thomson, es cualquier movimiento que se repite después de un intervalo de tiempo. Todos los cuerpos que poseen masas son capaces de vibrar. La vibración tiene efectos tanto positivos como negativos. Oímos por la parte de efectos positivos, pues, oímos porque nuestro tímpano vibra, vemos porque las ondas luminosas vibran, los instrumentos musicales emiten sonidos porque vibran a una frecuencia natural determinada. En cuanto a efectos negativos de las vibraciones, tenemos el aflojamiento de tornillería, malas lecturas, instrumentos de medición por efectos de la vibración, fallas en elementos de máquinas y ruidos, ¿no? Son algunos de los ejemplos de efectos negativos. Bien, aquí tenemos un ejemplo muy común, ¿verdad? del puente Tacoma. Aquí lo que sucedió fue que la frecuencia del viento de incidencia contra la estructura del puente excitó una de las frecuencias naturales de la estructura del puente, amplificando las vibraciones, ¿no? Lo que provocó el colapso de este puente. Las máquinas rotatorias pues, no son la excepción, pueden ser afectadas por las vibraciones, ¿no? Las máquinas rotatorias son ampliamente utilizadas en la industria, están compuestas por elementos giratorios denominados rotores, que como les comenté, causan vibración, ¿no? Una de las principales causas de vibración es el desbalance del rotor, que existe cuando el centro de masa del rotor no coincide con el centro geométrico del sistema. Los rotores, por su sección transversal, se pueden clasificar como rotores simétricos o rotores asimétricos. Los rotores simétricos poseen parámetros de rigidez igual en toda su sección transversal, mientras que los rotores asimétricos poseen parámetros de rigidez diferente en sus ejes principales de inercia de su sección transversal. Algunos ejemplos de rotores asimétricos se pueden encontrar en rotores de un generador de dos polos. Aquí podemos ver los cortes que tiene este rotor, en donde se van a alojar las bobinas de este generador. Tenemos lo que es un árbol de levas, el cigüeñales, hélice de dos palas. Son ejemplos de ese tipo de rotores asimétricos. En cuanto al desbalance, el desbalance puede generarse por imperfecciones en procesos de fundición, excentricidad, chaveteros, corrosión y desgaste. Por lo que de manera simplista, corregir este desbalance para corregir este desbalance bastaría colocar una masa de balanceo, en sentido opuesto, en donde se encuentra la posición de la masa de desbalance. El gran problema es identificar la posición angular en que se encuentra esta masa de desbalance y la magnitud. Bien, existen métodos ya bien establecidos para el balanceo de rotores. Los métodos clásicos son el método de coeficientes de influencia y el balanceo modal. En el método de coeficientes de influencia se agregan masas de desbalance de pruebas para observar el cambio en la respuesta vibratoria del rotor, y en función de ese cambio se calculan las masas de balanceo correspondientes para una determinada velocidad de giro. Por el contrario, en el balanceo modal se corrige el desbalance modal del sistema para un rango de velocidades en específico. Bueno, comento brevemente, de manera simplista, qué es el desbalance modal. Imaginémonos el rotor con diferentes desbalances a lo largo de su eje, ¿no?
podemos observar que a una primera frecuencia natural, a una primera frecuencia de velocidad crítica, ¿no?, el rotor va a tener esta forma y sus masas de desbalance van a estar distribuidas de esta manera. En el segundo modo de vibración, el eje del rotor se va a deformar de esta manera, por lo tanto la distribución de las masas de desbalance pues va a ser como se muestra en esta figura. Para el tercer modo de vibración, observamos que las masas de desbalance otra vez se vuelven a distribuir, por lo que vamos a tener un desbalance modal para los diferentes modos de vibración. Y en el balanceo modal se trata de atacar uno o más modos de vibración de acuerdo al rango de velocidades en que el rotor opere, ¿no? Bien, hay varios métodos de balanceo modal. Uno muy intuitivo es el uso de diagramas polares de respuesta. Imaginémonos que tenemos un rotor simétrico, ¿va? Tenemos la sección transversal simétrica, colocamos una masa de desbalance en la posición de 0 grados y obtendremos un diagrama de bode de amplitud como el que se muestra en esta figura. Su correspondiente diagrama de fase se muestra del lado derecho. Podemos observar que en la posición de resonancia, es decir, donde tenemos la máxima amplitud, la respuesta va a estar atrasada a 90 grados con respecto a la posición de la excitación, en este caso la masa de desbalance. Recuerden que la pusimos a 0 grados, pues la respuesta va a tener un atraso de 90 grados. Esto lo vamos a graficar en un diagrama polar, y esa información que acabo de comentarles nos va a ayudar a identificar la posición de la masa de desbalance. Entonces, a partir del punto central al punto más alejado del círculo, vamos a trazar una línea en donde nos va a indicar la posición de la respuesta en resonancia. Nos retrasamos 90 grados con respecto a la respuesta en resonancia, y de esta manera podemos ubicar la masa de desbalance, por lo que la masa de balanceo la vamos a colocar en sentido contrario. Ahora bien, si colocamos la masa de desbalance a 45 grados, vemos que tendríamos un diagrama de amplitud similar o exactamente igual al que tenemos anteriormente, ¿verdad? Solamente que la respuesta va a seguir atrasada 90 grados con respecto a la excitación. Recuerden que lo pusimos a 45, entonces la respuesta con respecto a la excitación pues, está atrasada 90 grados, que serían menos 45, por acá andaríamos, ¿no? Bien, esto en un diagrama polar pues sería esto. Ubicamos nuevamente la posición de máxima amplitud, calcularíamos la posición de la masa de desbalance y en función de eso obtendríamos la posición de la masa de balanceo, y esto puede repetirse para todas las posiciones de la masa de desbalance. Fácil hasta ahí, ¿verdad? El problema es cuando tenemos un rotor asimétrico. Aquí ya no es tan fácil identificar la posición de la masa de desbalance. La fase ya no se encuentra atrasada a 90 grados con respecto a la excitación en resonancia, puede ser antes o después, y los diagramas polares de respuesta ya no son circulares, ahora son elípticos. Esta es una de las características de los rotores asimétricos en cuanto a su forma, ¿no? La forma de los diagramas polares de respuesta. Ahora bien, hay algunos métodos ya reportados en la literatura para balanceo de rotores asimétricos, ¿verdad? Esto que vemos en este color, ¿verdad? Fueron trabajos que utilizaron modificaciones al método de coeficientes de influencia. Los que están en moradito son algunos trabajos que utilizaron o se apoyaron en los diagramas polares de respuesta de rotores asimétricos para tratar de establecer un método de balanceo, ¿no? Y bien, la aplicación de métodos existentes para el balanceo de rotores asimétricos resulta en tareas complejas y requieren de 3 o más corridas para su convergencia.
así como el análisis de diagramas polares de respuesta, además de que hay pocos métodos reportados en la literatura. Bien, el objetivo de este trabajo es desarrollar un método integrado para el balanceo de sistemas rotodinámicos con flecha con sección transversal asimétrica. La metodología propuesta consiste en integrar el método de balanceo modal convencional, arreglo de pesos modales, el método de identificación algebraica de parámetros en línea y el uso de discos de balanceo activo. El disco de balanceo activo fue un prototipo propuesto por Blanco en el 2008, que consiste en un disco que posee una masa de balanceo que puede ser colocada angularmente o radialmente sobre el disco, ¿no? El disco que se posiciona transversalmente al eje, ¿no? Y lo que se pretende aquí es primeramente identificar lo que se pretende en ese trabajo es identificar el desbalance que se encuentra distribuido, de este desbalance discreto, ¿verdad?, en los diferentes puntos rotor, y mediante discos de balanceo activo realizar un balanceo de manera automática, ¿no?, sin corridas de prueba, ni construcción de diagramas polares, ni llevar el rotor a través de sus velocidades críticas. Bien, primeramente muestro el modelo de elementos finitos de rotor asimétrico utilizado en este estudio, en donde se incluyen los discos de balanceo activo. Este método de elementos finitos consiste en discretizar el rotor en diferentes pequeños elementos, ¿verdad?, que juntos pues, van a describir las características del rotor. Este elemento finito fue un elemento finito unidimensional de 4 grados de libertad por nodo, 2 desplazamientos radiales, 2 desplazamientos angulares, ¿vale?, como el que se muestra en esta figura, ¿vale? Cuando se agrupan ya todas las propiedades de los elementos finitos, podemos construir la ecuación de movimiento del sistema, que se escribe en esta ecuación número 1, que contiene las propiedades de masa, amortiguamiento y rigidez del sistema rotodinámico, y la fuerza dada por la fuerza de excitación dada por la masa de desbalance, que puede ser y que el rotor opera a una velocidad angular constante o a una velocidad angular que varía en función del tiempo de manera lineal. En estas fuerzas de excitación van incluidas lo que son las masas de desbalance y las virtuales masas de balanceo, en caso de que existan. En los elementos finitos están compuestos, ¿verdad?, por matrices de masa traslacional y masa rotacional, en donde se incluyen también las desviaciones de la masa rotacional por efecto de la asimetría de la sección transversal. Asimismo, se agregan los efectos giroscópicos y las matrices de rigidez de esta sección transversal, ¿verdad? Esta matriz que se ve en la parte de acá abajo es el efecto del cambio de la rigidez por efecto de la aceleración del sistema, ¿sale? Bien, ahora nos vamos al modelo identificador del desbalance. Considerando las submatrices que componen a las matrices globales de masa, amortiguamiento y rigidez, pues construimos el modelo que se escribe en la ecuación número 22 de la fuerza de excitación. Contiene las masas de balance y las masas de balanceo, como ya lo habíamos comentado, ¿no? FB son las fuerzas balanceadoras, que así la vamos a denominar más adelante, ¿no? Bien, para obtener el modelo identificador de desbalance utilizamos la metodología propuesta por Fles y Sierra Ramírez en el 2014, que consiste en integrar la ecuación de movimiento con respecto al tiempo, una vez que se ha multiplicado por el tiempo al cuadrado. Bien. Al haber realizado algunas operaciones algebraicas y de cálculo, podemos escribir la ecuación que se escribe en la ecuación número 25, ¿no? En donde
Vean, podemos observar que ya este modelo me quedó en función del desplazamiento únicamente. Ya se fueron las aceleraciones y las velocidades, por lo que únicamente va a depender del desplazamiento, de la duración del sistema, ¿va? Bien, podemos esta ecuación la podemos agrupar de tal manera que de la forma mostrada, ¿no? B, A y teta, donde teta va a ser la incógnita a encontrar, ¿va? Aquí en este caso fue el desbalance, pero podemos despejar cualquier otra variable que queramos conocer del sistema, como pueden ser las propiedades de los soportes, y que quede en función de todas las demás variables conocidas. Bien, podemos observar que tenemos un sistema como el que se muestra en la ecuación número 26, a donde teta, como comentamos, es la incógnita de nuestro sistema, por lo que es posible determinarlas a partir de conocer los valores de las matrices A y B. Sale donde teta, como lo comenté, son las componentes de desbalances. La matriz A está compuesta por los elementos descritos en la ecuación número 29 y B está compuesto por los elementos mostrados en la ecuación número 28, ¿va? que salen de esta parte de la ecuación que les mostré anteriormente. El modelo identificador entonces se escribe en la ecuación número 30, en donde las componentes de desbalance van incluidas, y la suma cuadrática de estas componentes pues te van a dar el desbalance en el punto, en el nodo de interés, y la posición angular de esta masa de desbalance va a estar en función de las componentes de desbalance en las direcciones X y Z del rotor. Bien, mostramos una simulación de lo que fue la identificación del desbalance y su balanceo a continuación, ¿no? Para las propiedades dadas en esta figura número 18 y la tabla número 1. Aquí contamos con 2 discos de desbalance, 3 discos inerciales que contienen un desbalance en cada punto de estos discos, ¿no? Estos desbalances se escriben en la ecuación, en la tabla número 1, así como también sus magnitudes, su posición angular y la posición de los nodos. ¿Okay? Bien. Mediante una plataforma computacional desarrollada, pudimos obtener, al solucionar la ecuación de movimiento, la respuesta en función del tiempo, la respuesta al desbalance en función del tiempo, considerando que la velocidad varía linealmente, o también la respuesta en función del tiempo, considerando que el rotor opera a una velocidad determinada, en este caso 500 RPM. Con esta información y las propiedades conocidas del rotor podemos implementar el modelo identificador de desbalance, que nos arroja en el punto, en el nodo que queramos, el nodo de interés, el desbalance del sistema en ese nodo, ¿no? Perdón, el desbalance discreto en un nodo de interés. Por ejemplo, en el nodo 3 podemos observar que en la línea color rojo es la magnitud real del desbalance, y la línea color negro pues nos va a devolver la magnitud identificada del desbalance, ya sea la magnitud del desbalance o la posición angular, y lo mismo para cada nodo del sistema, ¿no?, de interés. Podemos observar que la identificación se realiza en los primeros instantes de análisis de la respuesta del identificador, y su valor permanece constante a lo largo del tiempo, lo cual nos da una seguridad de que este valor no va a cambiar, ¿no? Bien, con
los desbalances identificados, podemos calcular masas de balanceo que nos van a balancear desde la posición en que se encuentran los discos el rotor, tratando de disminuir las amplitudes de vibración. Con ello obtenemos los resultados mostrados en la figura número 24, por ejemplo, para el nodo 6. Podemos observar en la línea color negro el rotor sin el balanceo proporcionado por los discos, y el balanceo del rotor proporcionado con los discos de balanceo activo. Podemos observar que se disminuyó las amplitudes en el primer modo de vibración y en el segundo modo de vibración. Aquí en realidad serían 1, 2, 3, 4 modos de vibración, ¿no? 2 modos de vibración en el primer modo de vibración, me refiero a las direcciones X y Z, y 2 modos de vibración en la dirección Z, ¿no? Bien, como conclusiones, las simulaciones realizadas en este trabajo muestran que la implementación de la metodología de identificación algebraica para la estimación del desbalance en un sistema rotor cojinete con flecha simétrica que incluye discos de balanceo activo fue exitosa, ya que se logró estimar la magnitud y la posición del desbalance discreto a lo largo del rotor de manera simultánea, en un tiempo menor a 1 segundo, a 0.1 segundo, perdón. Además, los valores estimados son lo suficientemente precisos para que un controlador pueda utilizarlos fácilmente para realizar una tarea determinada. Se combinó la técnica de identificación algebraica con un método de balanceo modal y discos de balanceo activo, logrando reducir a más del 95% las amplitudes de vibración de los primeros 4 modos de vibración de un rotor asimétrico, sin ser necesarias masas de prueba, corrientes de prueba, construcción de diagramas polares de respuesta, etc., ¿no? Los resultados de las simulaciones numéricas realizadas en esta investigación muestran que es posible implementar discos de balanceo activo para el balanceo en línea de rotores asimétricos en sistemas rotor cojinete, ¿no? Como resultados de esta investigación, de este trabajo de investigación, se obtuvo un artículo en donde podrán encontrar más información de la presentación que acabo de hacerles. La bibliografía que mostré. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.